Buenos días, chicos de sexto grado, nuevamente con ustedes en estas clases online. Eh, bueno, esta sería la semana 3 que vamos a empezar a desarrollar en paralelo con sus prácticas que ustedes estarán dando. Eh, este es un material adicional a las clases Zoom, que son clases en vivo. Lo mismo que voy a hacer en este video, también lo voy a hacer en las clases Zoom. Y este material complementario te va a servir pues cuando quizás hay alguna parte de la clase que no hayas entendido y quizás no lo viste en ese momento, pero después te diste cuenta que no lo entendiste, entonces puedes revisar este video. Muy bien, entonces la recomendación de siempre, las clases, los ejercicios desarrollados en el libro, la teoría en el cuaderno y la tarea y el practiquemos en el libro. Entonces, en resumen, solamente en el cuaderno va la teoría nada más, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a desarrollar la clase. Para ello voy a compartir mi pantalla. Vamos a desaparecer estas manchas negras. Entonces vamos a empezar con la clase. Ok, entonces esta semana nos toca desarrollar el tema número 3, que viene a ser ángulos, ¿sí? Los objetivos de esta clase son los siguientes. Lo que vas a finalizar esta sesión, tú debes saber: define el ángulo y sus elementos, construye y mide ángulos con un transportador, y grafica y simboliza ángulos, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tenemos a un niño con su transportador, el cual vamos a usar bastante en esta clase. Muy bien, entonces pasamos ahora a una aplicación práctica. Usted mira que tiene que ver la torre Pisa con ángulos. Pues sencillo, ¿no? Entre la horizontal, que vamos a trazar un rayo, y un rayo que viene a representar el edificio, ¿no? Está inclinado. Entre esos dos rayos, partiendo de un mismo punto, se forma un ángulo, ¿no? Ahora, los ángulos, como podemos ver, se aprecian en diferentes aspectos de la vida, en construcciones, en la propia naturaleza también se aprecian ángulos, y de ahí su importancia de su estudio. Pasamos entonces a la teoría. Ángulo es la reunión de dos radios o semirrectas que tienen el mismo origen y que origina una abertura. Por ejemplo, acá tengo un rayo, el rayo OA y el rayo OB. Ambos parten de un mismo punto de origen, que es O, y entre ellos se forma una abertura que viene a ser un ángulo, ¿no? El ángulo en sí. Ese ángulo generalmente, la medida, si no conocemos, se le representa con una letra griega, como por ejemplo alfa, ¿ya? Los elementos de un ángulo son los dos rayos o semirrectas, que vendrían a ser los lados, y el punto de origen, O, que viene a ser el vértice. Simbólicamente se escribe ángulo, un angulito pequeñito, así como está dibujado, A o B con mayúscula. O puede ser al revés, ángulo B o A. Es indistinto, ¿ya? Los dos casos están bien, pero sí, siempre el vértice debe ir siempre en el centro de las dos letras mayúsculas, ¿ya? La medida del ángulo A o B se nota como m de la medida del ángulo, en este ejemplo, igual a alfa, ¿no? Por ejemplo. Pero en la práctica no se pone esa m casi mucho, ¿no? Muy bien, entonces vamos a medir ángulos utilizando un transportador. Tengo un transportador. El transportador tiene dos medidas, ¿no? Las que están de negro, que empiezan desde el lado derecho, si mido un ángulo desde el lado derecho, y las rojas, que me sirven para medir ángulos desde el lado izquierdo. Voy a usar las dos, ¿ya? Supongamos que siempre cuando yo voy a medir ángulos, tengo que coincidir el origen del rayo con el centro del transportador y con el cero también. Si te das cuenta, ese rayo coincide con el centro y con el cero. Entonces, ese es lo primero que tienes que hacer. Y luego, el ángulo que quieres medir, ¿ya? Por ejemplo, ahí yo estoy midiendo un ángulo de 60 grados.
Y no es 120 porque estoy midiendo con el lado derecho, que empieza a 0 desde el lado derecho con las medidas negras. Entonces, ese ángulo AOB medirá 60 grados. Ahora, si yo quiero medirlo por el lado izquierdo, es lo mismo, ¿no? Trazo un radio desde el centro del transportador haciendo coincidir con el 0. Ahora, el 0 ya no está al lado derecho, sino está al lado izquierdo, por lo tanto, el 0 es... para medir el ángulo yo utilizaría las medidas rojas. Entonces, si yo quiero medir un ángulo de 70 grados, por ejemplo, entonces desde el 0, 70 grados está ahí, donde he trazado mi radio, ¿no? Entonces ese ángulo AOB va a medir 70 grados. Muy bien, entonces a continuación vamos a empezar los ejercicios en clase. Construye un ángulo de 45. Lo primero, uso mi transportador, trazo una horizontal coincidiendo con el centro y con el 0 y ubico 45 grados en las medidas negras porque empecé en el lado derecho, ¿ya? Y en el lado derecho está 0. Entonces 0 en el negro sería, y 45 sería aproximadamente ahí entre 50 y 40, ¿no? Entonces ese ángulo mide 45 grados. Entonces quedaría de esa manera. En el número 2 me pide que construya un ángulo de 90 grados. Con el transportador trazo mi rayo partiendo desde el centro del transportador y coincidiendo con el 0 del transportador, ¿ya? Y ubico 90 grados y trazo el otro rayo. Entonces ese ángulo mide 90 grados. Quedaría de esa forma, ¿no? Vamos al siguiente. Construye un ángulo de 100 grados, lo mismo, transportador, un rayo parte del centro coincidiendo con el 0 y ubico 100 grados en las medidas negras porque empecé desde el lado derecho. Entonces sería ahí, usando la medida de 100 grados, ¿no? El lado negro. Entonces ese ángulo mide 100 grados. Siguiente, con un transportador mide el ángulo AOB. Ese es el ángulo AOB. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el transportador y luego hago coincidir el centro con el vértice del ángulo, el centro del transportador con el vértice del ángulo, y que pase por el 0 del transportador, que está al lado derecho, que son las medidas negras. Entonces, si yo me doy cuenta, ese ángulo llega hasta entre 80 y 90, casi 85 grados aproximadamente. Puede ser 86, 84. Estaría bien. Entonces, el ángulo AOB mediría 85 grados, ¿no? Y quedaría de esa forma. Siguiente, número 5. Mide con el transportador el ángulo COD. Ese es el ángulo COD. Voy a utilizar el transportador. Si tú te das cuenta, ahora hago coincidir el centro con el rayo que está a la izquierda. Por lo tanto, voy a utilizar las medidas rojas, ¿no? Entonces, empezando desde 0, las medidas rojas hasta el otro lado llega hasta entre 160 y 170, 65, 66 más o menos, ¿no? Ya. Entonces, el ángulo COD mediría 166 grados. Vamos al número 6. Completa según corresponde. La notación del ángulo AOB sería de esa forma, con su simbolito adelante de AOB, siempre el vértice en el centro y las dos letras mayúsculas al costado. El vértice sería O, uno de los lados sería OA y el otro de los lados sería OB. Pasamos al número 7. Mide los ángulos A, B y C del triángulo ABC. Entonces, para ello voy a utilizar mi transportador y me doy cuenta que, bueno, voy a empezar, he hecho coincidir el lado horizontal del triángulo con el centro, el vértice, ese ángulo, el vértice con el centro del transportador, y apuntando uno de sus lados al lado derecho. Bueno, no está la flecha, pero va hacia el lado derecho. Entonces voy a empezar voy a utilizar las medidas negras. Entonces, midiendo ese ángulo,
llega aproximadamente hasta 50, 49, 48, quizás hasta 47. Pongámosle 48, ¿ya? Ese ángulo mide, el ángulo A mide 48 grados. Desaparecemos el transportador y ahora lo voy a poner en el ángulo B. Si te das cuenta, el ángulo se ha tenido que voltear, ¿no? Y he hecho coincidir uno de los lados con el centro y con el cero. ¿Cuál de los ceros? ¿El cero rojo o el cero negro? Con el cero negro. Entonces, midiendo ese ángulo, sería, partiendo desde el cero negro, llegaría hasta 88, 89, 90 aproximadamente. Pongámoslo 87. ¿Ya? Aproximadamente. Entonces, separemos el transportador y el ángulo B vale 87 grados. Y finalmente, en el vértice C hago coincidir el centro del transportador con el vértice C y que coincida con el cero. ¿Cuál de los ceros? El cero rojo, ¿no? Entonces, partiendo desde cero, las medidas rojas, hasta ese otro lado mide aproximadamente 45 grados. Entonces desaparecemos y quedaría esa toma, ¿no? Ahora, si sumamos los tres ángulos, me debe dar 180. Es fácil de comprobar. La suma sale 180. Muy bien, vamos al número 9. En el gráfico tenemos un jardín en forma de rombo, representa simbólicamente los cuatro ángulos que se forman. Tengo entonces el ángulo A, que es este, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Simbólicamente me pide, ¿no? También lo puedo hacer de esa forma, ¿no? Ok, entonces pasamos ahora al siguiente. Pero si tú te das cuenta, yo no estoy poniendo tres letras, ¿no? Esta es una forma un poco más sencilla de escribir. Voy a escribir solamente al lado del símbolo de ángulo la letra que está en el vértice. ¿Ya? En el vértice A, ángulo A, en el vértice B, el ángulo B, y así sucesivamente. Finalmente, el número 10 me dice en el gráfico, se muestra un lacto, mide el ángulo que se forma entre la pantalla y el teclado. Entonces, entre la pantalla y el teclado se forma ese ángulo. Ahora, para poderlo medir bien, lo voy a sacar y lo voy a medir afuera con un transportador. Es el mismo ángulo, ¿ya? Entonces hago coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo y con el cero del transportador, que sería el cero del lado izquierdo, que sería el cero de los con medidas rojas, ¿no? Entonces, partiendo desde cero medida roja hasta el otro lado sería aproximadamente 120 grados, aproximadamente 21, 22, 121 pongamos. Entonces quitamos el transportador y ese ángulo también valdría 121 grados, ¿cierto? Y quedaría de esa manera. Entonces eso sería todo por hoy. Gracias por por ver estos videos y bueno, cuídense, no salgan de casa, pásenla bien con su familia y disfruten todo este tiempo que están con ella. Nos estamos viendo.